Buen día, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Baja California. Estamos en la carrera de Ingeniería en Energías. Y bueno, nuestro equipo está conformado por Jairo Caleb Gómez Rojo, Sol Fátima Mota González, José Esteban Fregoso y yo, Brenda Daniela Padilla Mercado. ¿Vale? La transformación del agua a temperatura y presión ambientes en vapor de agua con una presión y una temperatura mayor, partiendo de la energía del combustible que se haya utilizado. Su potencia o tamaño abarca un espectro muy amplio desde las calderas de poca potencia utilizadas en las empresas hasta las utilizadas por las grandes plantas generadoras de energía eléctrica. Las calderas forman parte de nuestros equipos más utilizados por la industria y junto con los hornos industriales son los responsables del mayor porcentaje de consumo de combustibles en este sector. Por lo tanto, el mantenerlas trabajando con una buena eficiencia tiene beneficios muy importantes para las empresas. Hablando un poco de la historia de las calderas, hasta principios del siglo XIX se usaron calderas para teñir ropa, producir vapor para la limpieza, hasta que Papin creó una pequeña caldera llamada marmita, que se usó vapor para intentar mover la primera máquina homónima, la cual no funcionaba durante mucho tiempo ya que utilizaba vapor húmedo, que es de baja temperatura y al calentarse dejaba de producir trabajo útil. Luego de varias experiencias, James Watt completó una máquina de vapor de funcionamiento continuo, que es la que se usó para su propia fábrica, la cual era una industria inglés muy conocida en sus tiempos. La máquina elemental de vapor fue inventada por Dionisio Papin en 1769 y fue desarrollada posteriormente por James Watt en 1776. Inicialmente fueron empleadas como máquinas para accionar bombas de agua de cilindros verticales. Ella fue la impulsadora de la revolución industrial, la cual comenzó en ese siglo y pues continúa hasta el nuestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Caleb Gómez y a continuación voy a presentarles lo que es una caldera y vamos a hablar un poco de sus componentes y de la clasificación de estas. Ah, Primeramente se denomina caldera a cualquier dispositivo o instalación capaz de generar vapor o agua caliente a partir de alguna fuente de energía. En el ámbito de la ingeniería térmica, el estudio de las calderas se ciñe a aquellas en las que la fuente sea cualquier energía primaria que provenga de combustibles fósiles o bien de energía residual, de cualquier otro proceso o motor térmico, en cuyo caso se hablará de calderas de recuperación de calor. Ahora tenemos lo que son los fluidos dentro de una caldera. El fluido que habitualmente se emplea en la mayoría de las calderas es el agua, que es al que se hará referencia en esta presentación, y existen algunas en las que se emplean otros fluidos térmicos y depende de los casos de el tipo de caldera en los que se desea usar el fluido, ya sea líquido a alta temperatura con una presión de trabajo no muy elevada y calderas mixtas que son de agua y fluido térmico conjuntamente. Existen fluidos que suelen ser de algún tipo de aceite y también pueden ser alcoholes, compuestos orgánicos, salmueras e incluso hay calderas que utilizan líquidos como el mercurio, metales pesados como el mercurio. También existen otro tipo de calderas que son poco frecuentes, que son las de gases, que son las que tienen fluidos de dióxido de carbono, helio o nitrógeno y se emplean en aplicaciones muy particulares. Tenemos los elementos que constituyen a una caldera, que son muy diversos y dependen del tipo de caldera que estemos tratando. Vamos a hablar de los elementos de forma muy general y a continuación les menciono los principales componentes de las calderas. Tenemos al hogar, que es el lugar donde se produce la combustión. El diseño depende del tipo de caldera y del tipo de combustible que se vaya a emplear.
debe de estar refrigerado debido a las altas temperaturas que alcanzan los gases resultantes de la combustión, siendo el propio agua que se desea calentar o evaporar el elemento refrigerante. Otro elemento es el calderín. Es el depósito que contiene el agua saturada y separa las fases líquidas y de vapor. Tenemos los quemadores, los inyectores o parrilla, que son los elementos que introducen el combustible al hogar. Los quemadores son aquellos que inyectan el combustible líquido o gaseoso, mientras que los inyectores se denominan a aquellos que introducen el combustible sólido pulverizado, y la parrilla es el elemento en el que se introduce el combustible sólido, pero no en suspensión de aire. Otro elemento es la chimenea, que es un elemento que permite expulsar los gases de la combustión a la atmósfera con un tiro adecuado. Tenemos un cuerpo de intercambiador también, que son los que calientan y evaporan el agua echando el calor de los gases. Y por último, los envolventes, que son los cerramientos de la caldera, cuya misión es el aislar térmicamente de forma que se minimicen las pérdidas de calor al exterior. Ahora hablaremos un poco de la clasificación de las calderas. Tenemos este cuadro sinóptico como ayuda, que fue sacado del libro. Tenemos que son los tipos de calderas según su tipo constructivo, calderas de tubos de humo y calderas de tubo de agua. Tenemos según el campo de aplicación, calderas domésticas, industriales, calderas centrales eléctricas. Tenemos también según el tipo de combustible, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Tenemos calderas según el tipo de circulación, ya sea circulación normal o que esté siendo forzada. Y tenemos calderas según la presión de trabajo, que puede ser subcrítica o supercrítica. Esto es todo por mi parte y gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sol y yo les voy a estar hablando sobre lo que son hacer un poco más de énfasis en lo que son las calderas pirotubular y la caldera acutubular, que estas son calderas de vapor. Y aquí tenemos una tabla comparativa de estas dos calderas de vapor. Y pues tenemos esta tabla en donde están los criterios, que es la calidad del agua, el mantenimiento, revisiones periódicas, costos para los niveles comparables del gasto de fabricación y su calidad, el rendimiento, las características de la carga parcial, contenido de agua, capacidad de acumulación, el plazo de entrega, necesidades de espacio y pues el tiempo para el montaje de estas mismas. Y pues aquí tenemos las calderas pirotubulares y las calderas acutubulares, que pues como podemos observar aquí, en el mantenimiento es más costoso en las acutubulares. En los costos de fabricación, de comparables de gasto de comparación y de la calidad también son mayores los acutubulares. Tenemos que la calidad de agua es más exigente en las calderas acutubulares y que pues también tiene un plazo más largo de entrega y necesita más espacio. Y aquí vamos a hablar qué es una caldera pirotubular. Pues las calderas de vapor pirotubulares, estas son aquellas en las que los humos de la combustión circulan por el interior de los tubos y el agua por el exterior. Aquí lo podemos observar en esta, ¿cómo se llama? En esta imagen. Y pues esta agua pues se evapora con el contacto con los tubos calientes debido a la circulación de los gases de escape. Y pues estas tienen una vida de 25 años o más. Sus usos pues se utilizan en la calefacción, esterilización, procesamiento de alimentos, en el reciclaje de calor, en la limpieza, extracción de petróleo y cualquier otro proceso que pueda requerir vapor o agua caliente. Y tenemos las calderas acutubular. En estas, pues, en las calderas de vapor acutubulares, estas son aquellas en las que el agua pues circula por el interior de los tubos y los humos de la combustión por el exterior
de los tubos. Y aquí tenemos pues la imagen. Y pues su funcionamiento, como ya dijimos, se basa principalmente en el principio de la transformación de vapor y agua. Y es lo que ahorita estaba comentando. Y estos están inclinados para que el vapor a mayor temperatura, al salir por la parte más alta, provoque un ingreso natural del agua más fría por la parte más baja. Y estas son más utilizadas, son las que más se utilizan en las centrales termoeléctricas, ya que permiten altas presiones a su salida y porque tienen gran capacidad de generación. Y pues aquí vemos su imagen de cómo está su funcionamiento. Y tenemos pues las ventajas de las calderas acutubulares. Esta pues trabaja a altas presiones dependiendo del diseño hasta 350 psi. La eficiencia térmica está por arriba de cualquier caldera de tubos de humo. Son utilizados quemadores ecológicos para combustiolo, gas y diésel. El tiempo de arranque para producción de vapor, pues de supresión de trabajo no excede los 20 minutos. Los equipos son fabricados con materiales que cumplen con los requerimientos de normas, porque hay una norma para estas calderas. Y pues estas trabajan con los mecanismos de transferencia de calor. Y es como ya los habíamos visto, y en una caldera la conducción ocurre en el interior de la caldera debido a la resistencia que se produce entre las paredes de la caldera y el haz de tubos. También tenemos que la convección se lleva a cabo en la zona de convección, compuesta por deflectores, así como por los gases de combustión hacia el agua alrededor del haz de tubos. Y por radiación, esta se lleva a cabo dentro del hogar de la cámara de combustión, el cual se comporta como un cuerpo negro debido al hollín que se va acumulando en sus paredes. Y pues aquí vemos el funcionamiento. Bien, vamos a continuar hablando de los procesos que tienen lugar en las calderas. Desde el punto de vista termotécnico, solo son dos procesos. El primero es la combustión, que se da lugar pues, cuando se consume el combustible. Y esto, pues en el diagrama está representado en la parte del quemador. Dentro de la caldera, el quemador induce el calor. Y después se da el segundo proceso, que es la transferencia de calor desde el gas de alta temperatura hacia el agua o el vapor, dependiendo de cuál sea el caso. Vamos a hablar un poco más del primer proceso, que es la combustión. La combustión en calderas y generadores de vapor es el proceso donde se genera el estado térmico de los gases, que posteriormente se empleará en la producción del vapor o en el calentamiento del agua, según sea el caso. Tiene lugar en el hogar y se desarrolla prácticamente a presión constante. La presión suele ser ligeramente menor que la presión atmosférica, sobre todo en grandes calderas, de forma que si hay un daño, alguna rotura de los envolventes o del hogar, la llama siempre pues, va a permanecer en el interior, y esto pues básicamente por seguridad. La combustión siempre se realiza con exceso de aire, en torno al 100 o al 200%, para asegurar que sea completa y para evitar que los gases producto de la combustión tengan una temperatura que dañe los intercambiadores. Sin embargo, este exceso debe ser solamente el necesario, ya que uno mayor aumentaría el gasto másico de los humos calientes que se pierde por la chimenea, y por lo tanto pues, sería energía desperdiciada. Vamos a ver una imagen que explica el proceso de la combustión. Pues tenemos el quemador, o lo que vendría siendo el dispositivo de la bujía. Entra el aire para la combustión, entra también el combustible y pues, se produce la combustión. El segundo proceso es la transferencia de calor entre el gas y el agua. El intercambio de calor se produce prácticamente a presión constante, aunque debido a la circulación y rozamiento de los fluidos con las paredes, son inevitables ciertas pérdidas de carga, principalmente del lado del agua. La transmisión de calor por radiación ocurre en el hogar, que es donde los gases tienen la mayor temperatura. La llama, compuesta principalmente por CO2 y el vapor de agua resultante de la combustión, irradia calor a las paredes del hogar, refrigeradas por el agua que se desevapora. Para evitar la condensación, debe limitarse tanto la temperatura del gas como la del agua de alimentación de la caldera. Otra solución que se lleva a cabo en algunas aplicaciones de la reducción es la de reducir la conductividad de la pared, que aumenta el gradiente de temperatura en la propia pared y por tanto aumenta la temperatura del gas en contacto con ella. Vamos a ver ahora los principales parámetros para el diseño de las calderas.
El primero es la potencia nominal, que se representa con la letra L. Es la energía térmica por unidad de tiempo. Después tenemos la potencia térmica útil, que es la potencia térmica transferida al agua o al fluido caloportador. Tenemos el rendimiento de la caldera, que es el cociente entre la potencia térmica útil y la nominal. La presión nominal, que es la presión de trabajo del agua de la caldera cuando opera en condiciones normales. La presión máxima de servicio, que es la presión máxima de trabajo o la que puede ser sometida a la caldera. Y la temperatura nominal, que es la temperatura del vapor vivo o del agua a la salida de la caldera en su punto nominal de funcionamiento. Todos estos parámetros pues, son los que se deben tener en cuenta para el diseño de la caldera, los básicos, los primordiales. Eso sería todo de mi parte. Vamos a continuar con mi compañera Brenda. Muchas gracias. Como conclusión tenemos que las calderas pues, son un conjunto de mecanismos que pueden llegar a ser muy complejos y la variedad de las diversas formas de calderas se establecen ya a través de las necesidades particulares que tengan cada empresa, el negocio o el local que van a utilizarlas. Y bueno, finalmente la parte instrumental de las calderas es para beneficio propio y para obtener un mayor control y seguridad. Pero esto pues tiene un costo que la mayoría de los equipos son muy caros, por lo que debe buscarse un buen equilibrio para su utilización.